Buenas a todos. El día de hoy vamos a presentar un tema interesante sobre la metodología de investigación titulado El método científico. El objetivo de la clase de hoy es explicar el método científico como un proceso sistemático de construcción del conocimiento, identificando sus etapas fundamentales y su importancia precisamente en la generación de conocimiento válido y confiable. Entre las preguntas motivadoras para el día de hoy están: ¿qué pasaría si tomáramos decisiones importantes sin comprobar la información? ¿Cómo han logrado los científicos descubrir vacunas, teorías o avances tecnológicos confiables? ¿Crees que el método científico solo sirve para científicos o también lo usamos en la vida cotidiana? En este sentido, le pido por favor que meditemos en estas preguntas y para eso tomaremos un tiempo. El método es el camino ordenado y sistemático que se sigue para alcanzar un objetivo o para obtener conocimiento válido. Desde la perspectiva metodológica, en especial para la metodología de investigación, el método implica una serie de pasos estructurados que orientan el proceso de investigación para garantizar rigor y validez en los resultados. Según la metodología de la investigación, el método es el procedimiento lógico y organizado que guía la búsqueda del conocimiento científico. Cuando se aprende a investigar, se aprenden precisamente las nociones básicas para la investigación y se distingue entre método, el camino general, y la metodología, el estudio del método, y técnicas, las herramientas concretas para recoger información. En este sentido, de manera sintética, podemos decir que el método es un conjunto de pasos ordenados, lógicos y sistemáticos que permiten alcanzar un propósito o generar conocimiento de manera organizada y fundamentada. El método es entonces un proceso sistemático, lógico, crítico y verificable que se emplea para producir conocimiento válido y confiable sobre la realidad mediante una serie ordenada de etapas que permiten identificar problemas, formular preguntas, proponer hipótesis, recolectar y analizar datos y extraer conclusiones fundamentadas. No se trata de una receta rígida o invariable, sino de un marco general que orienta la investigación con base a principios como la objetividad, la racionalidad, la contrastación empírica y la posibilidad de replicación, lo que significa que los resultados deben poder comprobarse y en condiciones similares obtener resultados semejantes. De acuerdo con la metodología de investigación, el método científico estructura el proceso de investigación por medio de fases como el planteamiento del problema, el desarrollo del marco teórico, la formulación de hipótesis, el diseño metodológico y el análisis de resultados. Mientras que también la metodología de investigación lo concibe como el procedimiento lógico que guía la búsqueda del conocimiento científico con el fin de explicar, describir o predecir fenómenos por los que el método científico no solo permite descubrir nuevos conocimientos, sino también someter a prueba afirmaciones previas, corregir errores y ampliar progresivamente la comprensión del mundo actual, natural y social, construyéndose así y a la vez constituyéndose de esta manera en la base fundamental del avance de la ciencia y en una herramienta que más allá del ámbito académico puede aplicarse en la vida cotidiana para tomar decisiones fundamentadas en evidencia y no únicamente en opiniones o creencias.
El método científico, en tal sentido, se define académicamente como el conjunto organizado de procedimientos lógicos, sistemáticos y empíricamente verificables que orientan la producción de conocimiento científico, permitiendo formular problemas, plantear hipótesis, recolectar y analizar datos y extraer conclusiones fundamentadas con criterios de objetividad, validez y confiabilidad. Según la metodología de la investigación, constituye un proceso estructurado que guía la investigación desde la situación problemática, el planteamiento del problema, hasta la interpretación de los resultados, asegurando coherencia metodológica y rigor científico por su parte. También la metodología de la investigación lo concibe como el procedimiento racional que orienta la búsqueda del conocimiento mediante la observación, la formulación de hipótesis y la contrastación empírica, lo que garantiza que el saber producido sea susceptible de comprobación y también, por supuesto, de replicación. En este sentido, tenemos por un lado el método espontáneo o cotidiano, que es la forma natural e intuitiva con la que las personas intentan resolver problemas en la vida diaria. Se basa en la experiencia personal, en el sentido común, la tradición o la opinión y no necesariamente sigue pasos ordenados ni exige comprobación rigurosa. Sus conclusiones pueden ser útiles, pero no siempre necesariamente tienen que ser verificables ni generalizables. Por otro lado, el método científico es un procedimiento sistemático, lógico y estructurado para generar conocimiento confiable y sí implica la formulación clara de un problema, la construcción de hipótesis, la recolección y análisis de datos y la comprobación de resultados bajo criterios de objetividad y reaplicabilidad. A diferencia del método espontáneo, el método científico sí exige evidencia empírica y fundamentación teórica, tal como lo explica la metodología de la investigación. El origen del método científico no puede atribuirse a un solo momento histórico ni a una figura única, sino que es el resultado de un largo proceso de desarrollo del pensamiento humano orientado a comprender la realidad de manera racional y sistemática. En las civilizaciones antiguas como la de Grecia ya se observaban intentos para explicar los fenómenos naturales mediante la razón y no únicamente a través del mito. Filósofos como Aristóteles propusieron formas de razonamiento lógico que influyeron profundamente en la construcción posterior del pensamiento científico. No obstante, en estas etapas iniciales predominaba la reflexión teórica sobre la experimentación sistemática, lo que limitaba la verificación empírica de las afirmaciones. Durante la Edad Media, el conocimiento estuvo fuertemente vinculado a la autoridad y a la tradición, especialmente en el ámbito europeo, aunque también se desarrollaron importantes avances en el mundo islámico que incorporaron observación y experimentación en áreas como la medicina y la astronomía. No obstante, fue en la Edad Moderna, especialmente entre los siglos XVI y XVIII, cuando se consolidaron las bases del método científico tal como se entienden actualmente. En el contexto de la revolución científica, en este periodo, pensadores como Francis Bacon promovieron la observación sistemática y la inducción como vía para generar conocimiento, mientras que René Descartes enfatizó la duda metódica y el razonamiento lógico-deductivo como fundamentos para alcanzar certezas racionales. Posteriormente, científicos como Galileo Galilei y Isaac Newton integraron la observación, la experimentación y la formulación matemática de leyes, estableciendo un modelo de investigación que combinaba teoría y evidencia empírica. Esta integración permitió superar la mera especulación filosófica y dio lugar a un procedimiento estructurado para estudiar los fenómenos naturales basados en la formulación de hipótesis y la comprobación mediante experimentos controlados. Con el tiempo, este enfoque se extendió también a las ciencias sociales,
adaptándose a sus particularidades. En la actualidad, el método científico se concibe como un proceso sistemático que orienta la producción de conocimiento confiable y verificable, tal como lo plantean obras de referencias dentro de la metodología de la investigación, donde se destaca su carácter estructurado, lógico y empírico. Así, el método científico no surgió de manera repentina, sino como el resultado de siglos de reflexión, debate y práctica investigativa que transformaron la manera en que la humanidad construye y valida el conocimiento. Hay varios conceptos que relacionan con el método científico. Entonces tenemos la observación, que es el proceso sistemático de examinar un fenómeno o situación para identificar características, patrones o problemas que requieren explicación. Otro concepto es el problema de investigación, que es esa interrogante o situación específica que surge a partir de la observación y que orienta el proceso investigativo. Por otro lado tenemos la hipótesis, que es la proposición tentativa que ofrece una posible explicación al problema planteado y que debe ser comprobado mediante evidencia empírica. También tenemos la experimentación o recolección de datos, es otro concepto importante que está en la etapa en la que se aplican procedimientos sistemáticos para obtener información que permite comprobar o refutar las hipótesis. Y por último, un concepto muy relacionado es la conclusión, que es el resultado del análisis de los datos que permite aceptar, modificar o rechazar las hipótesis y generar nuevos conocimientos. Entre las características del método científico está que permite comprender por qué es considerado la base del conocimiento válido y confiable de la ciencia. Entre las principales características se encuentran que es sistemático, o sea, sigue una secuencia ordenada de pasos interrelacionados, planteamiento del problema, hipótesis, recolección y análisis de datos, lo que garantiza la coherencia en el proceso investigativo. Es racional y lógico, es decir, se fundamenta en el razonamiento lógico, tanto inductivo como deductivo, evitando contradicciones y conclusiones arbitrarias. También tiene un carácter empírico porque se basa en la observación y en la experiencia verificable. Los conocimientos deben sustentarse en datos obtenidos de la realidad. Por otro lado, también es objetivo porque procura minimizar la influencia de opiniones personales, prejuicios o creencias, apoyándose en evidencia comprobable. También es verificable porque los resultados pueden ser comprobados por otros investigadores en condiciones similares. También se debe decir que es replicable, o sea, permite que el estudio pueda repetirse para confirmar o contrastar los hallazgos. También es crítico y autocorrectivo, está abierto a la revisión y corrección y sus conclusiones no son absolutas, sino susceptibles a mejora o refutación. Todas estas características son destacadas en los textos de referencias relacionados con la metodología de la investigación, donde se enfatiza que el método científico garantiza rigor, validez y confiabilidad en la producción del conocimiento. La importancia del método científico radica en que constituye el fundamento de la producción del conocimiento válido, confiable y verificable, permitiendo explicar, describir y predecir fenómenos de manera objetiva y sistemática. Gracias a su estructura organizada, evita que las conclusiones se basen únicamente en creencias, intuiciones u opiniones, promoviendo un cambio, promoviendo precisamente una transformación. En cambio, también promueve la comprobación empírica y el análisis riguroso de la información. Asimismo, también garantiza la coherencia en los procesos de investigación, facilita la replicación de estudios y contribuye al avance progresivo de la ciencia al permitir que los hallazgos sean contrastados, corregidos o ampliados. De acuerdo con la metodología de la investigación,
El método científico no solo orienta la investigación académica, sino que también fortalece el pensamiento crítico y la toma de decisiones fundamentadas en evidencia, lo que le otorga un rol esencial tanto en el ámbito científico como en la vida cotidiana. Entre los ejemplos del método científico tenemos, por ejemplo, el crecimiento de una planta. Observación, una planta no crece igual que otra. Surge la pregunta, ¿la cantidad de luz influye en su crecimiento? De ahí se genera una hipótesis que es, si una planta recibe más luz solar, crecerá más rápido. Experimentación, colocar una planta al sol y otra en sombra parcial durante varias semanas. ¿Qué conclusión podemos llegar? Comparar el crecimiento y verificar si la hipótesis se cumple. Otro ejemplo que podemos decir es el rendimiento académico. Observación, bueno, algunos estudiantes obtienen mejores calificaciones. ¿Qué pregunta nos podemos hacer? ¿El tiempo de estudio influye en el rendimiento? Hipótesis, a mayor tiempo de estudio diario, mejores calificaciones. Recolección de datos, bueno, registrar horas de estudio y notas obtenidas. Conclusión, analizar si existe relación entre ambas variables. Otro ejemplo al cual podemos aludir es precisamente el uso de fertilizantes en cultivos. ¿Qué observación se realiza? Bueno, un cultivo produce más que otro. Esto genera una pregunta, ¿el fertilizante mejora la producción? La hipótesis que se generaría sería el empleo de fertilizante incrementa el rendimiento del cultivo. Dentro de la experimentación sería aplicar fertilizante a un grupo de plantas y dejar otros sin aplicar. Dentro de la conclusión estaría comparar resultados de la producción. Y como último ejemplo que le queremos compartir está el efecto del ejercicio en la salud. Dentro de la observación, personas que hacen ejercicio parecen más saludables. La pregunta que surgiría sería, ¿el ejercicio regular, o sea, sistemático, reduce la presión arterial? Dentro de la hipótesis sería practicar ejercicio 3 veces por semana, disminuye la presión arterial y la recolección de datos estaría dada por medir la presión antes y después de un periodo de ejercicio. Y la conclusión a la cual se puede arribar sería analizar los cambios obtenidos. El método científico en las ciencias naturales constituye el procedimiento fundamental para estudiar y explicar los fenómenos del mundo físico y biológico, ya que permite observar, formular preguntas, plantear hipótesis, experimentar y analizar resultados con el fin de construir leyes y teorías sustentadas en evidencia empírica. En disciplinas como la física, la química y la biología, su aplicación implica la observación sistemática de fenómenos naturales, el diseño de experimentos controlados para comprobar hipótesis y la medición precisa de variables, lo que garantiza objetividad y replicabilidad en los resultados. Por ejemplo, en biología se puede emplear para analizar el crecimiento de organismos bajo distintas condiciones ambientales, mientras que en química se utiliza para verificar reacciones entre sustancias en condiciones específicas y físicas como para comprobar relaciones entre magnitudes como fuerza y movimiento. Según la metodología de la investigación, este método se caracteriza por ser sistemático, empírico y verificable, cualidades esenciales en las ciencias naturales, donde el conocimiento debe sustentarse en pruebas observables y reproducibles. Así, el método científico no solo posibilita descubrir nuevos fenómenos, sino también validar teorías existentes y contribuir al avance continuo del conocimiento científico. En el caso del método científico en las ciencias sociales, es precisamente el conjunto de procedimientos sistemáticos y rigurosos que se emplean para estudiar fenómenos relacionados con el comportamiento humano, las relaciones sociales, las instituciones y los procesos culturales, con el propósito de describirlos, explicarlos e interpretarlos de manera fundamentada. A diferencia de las ciencias naturales, donde predominan experimentos
controlados en las ciencias sociales, el método científico se adapta a la complejidad y variabilidad del contexto social utilizando enfoques cuantitativos, cualitativos o mixtos, e instrumentos como encuestas, entrevistas, observación, participante y análisis documental. Según la metodología de la investigación, el proceso sigue etapas estructuradas como el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, el diseño metodológico y el análisis de datos, garantizando validez y confiabilidad por su parte. También la metodología de investigación destaca que aunque el objeto de estudio sea social, el conocimiento debe sustentarse en procedimientos lógicos y evidencia empírica. De este modo, el método científico en las ciencias sociales permite comprender la realidad social con criterios de rigor académico, favoreciendo la toma de decisiones fundamentadas y la generación de propuestas de mejora en distintos ámbitos como la educación, la economía o la política. En el método científico, en el contexto educativo, precisamente hay una referencia a la aplicación sistemática y rigurosa de procedimientos de investigación para analizar y comprender y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo que las decisiones pedagógicas se fundamenten en evidencia y no únicamente en la intuición o la experiencia personal. En el ámbito educativo, el método científico orienta la identificación de problemas como bajo rendimiento, desmotivación o dificultades de determinadas competencias. La formulación de preguntas de investigación, el planteamiento de hipótesis, el diseño de estrategias de intervención y la evaluación de sus resultados mediante técnicas adecuadas de recolección y análisis de datos. Según la metodología de la investigación educativa sigue un proceso estructurado que garantiza validez y confiabilidad en los hallazgos, mientras que en relación con los métodos y diseño de investigación en educación se debe subrayar la importancia de seleccionar diseños metodológicos acordes con la naturaleza del problema educativo, ya sean experimentales, descriptivos o cualitativos. De este modo, el método científico en educación no solo es o constituye o contribuye igualmente a generar conocimiento pedagógico, sino que también fortalece la práctica docente mediante la reflexión crítica, la evaluación continua y la mejora sistemática de los procesos formulados. En conclusión, el método científico constituye una herramienta fundamental para comprender la realidad de manera objetiva, sistemática y fundamentada en evidencia, ya sea en las ciencias naturales, en las ciencias sociales o en el contexto educativo. A lo largo de la clase de hoy se ha podido reconocer que no se trata de una serie de pasos mecánicos, sino de un proceso lógico que permite formular preguntas, plantear hipótesis, analizar información y obtener conclusiones verificables. Además, su aplicación en el ámbito educativo demuestra que la enseñanza y el aprendizaje pueden fortalecerse cuando las decisiones pedagógicas se basan en investigación y reflexión crítica. Tal como se señala en la metodología de investigación, el rigor, la sistematicidad y la comprobación empírica son elementos esenciales para producir conocimiento válido. Por ello, comprender el método científico no solo es importante para la ciencia, sino también para desarrollar pensamiento crítico y tomar decisiones informadas en la vida cotidiana y profesional. Les deseo un excelente día y no olviden realizar la actividad que está relacionada con la clase del día de hoy.